Hola, ¿qué tal a todos? Les damos la bienvenida a Energy News. El día de hoy tenemos el gusto de platicar con Noé Sáenz, quien es Country Manager para México de la División Internacional de Burns McDonnell. Hola Noé, bienvenido a Energy News, ¿cómo estás? Muy bien, Rubí, gracias por la invitación. Al contrario, muchísimas gracias por aceptar la entrevista. El día de hoy también nos acompaña Aldo Santillán, quien es nuestro director editorial. Hola Aldo, ¿cómo estás? Muy bien, Rubí, muchísimas gracias. Hola, Noé. Un saludo a todos los que nos escuchan. El día de hoy, Noé nos va a platicar sobre los aspectos claves que requiere un centro de carga para conectarse al sistema eléctrico nacional. Noé, en ese sentido, platícanos, por favor, por qué es importante considerar este tema, ya que no es una cuestión solamente de hacer una sencilla conexión. Es muy importante darle la relevancia para que los usuarios industriales, sobre todo los que están ampliando sus plantas o que están planeando venir a México, tengan muy en mente cuál va a ser su solución energética de esa planta. Para nosotros es muy importante como empresa. Tenemos muchos clientes que vienen a México de Estados Unidos o que están pensando en hacerlo, y algunos, nos hemos dado cuenta, se ven sorprendidos de la complejidad que significa el conectar ese centro de carga, o sea, la planta industrial de comida, un centro de datos, una planta automotriz. A eso nos referimos. Esa conexión a la red eléctrica es todo un proyecto por sí mismo, que muy seguido pasa que lo dejan para después porque están ocupados en la parte de la producción, lo cual tiene sentido y causa muchos dolores de cabeza. Entonces estamos queriendo ser proactivos en compartir este mensaje. ¿Cómo saber si un proyecto es factible o no? Esa es en gran parte nuestra especialidad. Como empresa EPCista, o sea, que hacemos ingeniería, procura y construcción, ese desarrollo de un proyecto para entregarlo llave en mano depende de gran manera de la factibilidad, de los estudios iniciales, de la planeación, que por cierto se han hecho varias encuestas y estudios que claramente marcan la falta de planeación como la principal razón del fracaso de un proyecto de inversión, llámese industrial, llámese de cualquier sector. O sea, muchas veces los ejecutivos o los dueños de las plantas ya quieren ver trabajo en acción, ya quieren ver máquinas, ya quieren ver palas en las terracerías, y si no, pues no estamos avanzando. La realidad es que un buen plan, una buena definición del proyecto y esta factibilidad es clave. ¿Cómo saber si un proyecto es factible? Precisamente haciendo el trabajo de los estudios de factibilidad, y en este caso no nada más, esta es la parte referente al tema de la infraestructura energética en México y en cualquier país. La factibilidad no es solamente si es económicamente viable el proyecto, lo cual esa es la factibilidad principal. La otra factibilidad es de si un proyecto donde se planea construir es factible por la capacidad de la red eléctrica de darle lo que esa planta necesita de electricidad. Entonces, ahí es donde entra cuál es la solución energética que tu planta necesita y esa factibilidad que debes tomar en cuenta al mismo tiempo de la factibilidad de la planta productiva. De tu respuesta acabo de escuchar una palabra que yo pensaría que es clave, que es la planeación, y me gustaría saber qué tan importante es dentro de un proyecto para su conexión en el sistema eléctrico nacional. Esa planeación es tan importante tanto para una interconexión a la red como para una conexión. Una interconexión significa un generador de electricidad hace una interconexión a la red para inyectarle energía. Y una conexión, o sea, sin el inter, la conexión se define como un centro de carga, una planta que necesita electricidad y se conecta a la red. Entonces, la planeación es tan importante que el SENACE, de hecho, emite una certificación a un cierto número de empresas
para que puedan tener el acceso a la red y a sus modelos de capacidad de la red, dentro de los cuales está Burns & McDonnell. Somos una empresa certificada por el SENACE para tener ese acceso a la red, a los modelos que el mismo SENACE tiene acceso, para poder nosotros planificar el mejor punto de interconexión o de conexión a la red que le conviene al usuario. Precisamente mi siguiente pregunta iba enfocada a entender cuál era la relación que tenía o las implicaciones que tiene la participación del SENACE en este tipo de proyectos, pero no nada más el SENACE, también qué relación tiene y qué tiene que ver la CFE en cuestión de trámites, permisos y cumplimiento técnico de las normas. Bueno, ahí los dos son actores clave, el SENACE y la Comisión Federal, y todo el tema del código de red, además, que es el SENACE es el que monitorea todo esto, ¿no? Lo define la CRE, lo monitorea y lo controla el SENACE, pero la CFE es el que opera esa infraestructura física de conexión de la planta con la red eléctrica. Entonces, a la hora de iniciar un proceso de conexión, es importante tener esa ruta de cuáles son los pasos a seguir y a qué instancias hay que recurrir y en qué momento. O sea, es todo un proyecto interdisciplinario, no solamente técnico, sino también legal y administrativo. Hay formatos, hay información que llenar, que es técnica, que es la que le da la pauta a la Comisión Federal y al SENACE para ese acuerdo de conexión que tienen que aprobar para que se puedan hacer la conexión. Hay una serie de estudios que el SENACE de hecho realiza, que es el estudio de factibilidad, el estudio del impacto a la red y el estudio de instalaciones. Entonces, esos estudios se llevan su tiempo, tienen un costo, hay una secuencia previo a iniciar el proyecto en sí, o sea, a construir la infraestructura. Bueno, antes de diseñar la infraestructura eléctrica. Y al final, ellos vuelven, en este caso la Comisión Federal vuelve, además, a tomar posesión de esa infraestructura porque son los que la van a operar. Es todo un proceso multidisciplinario muy, muy interesante para cualquier ingeniero, pero para un usuario industrial, si lo dejas a un lado, a ver, me regreso. Este proceso de conexión es la ruta crítica de un proyecto. Si no lo tomas en cuenta, te lo va a atrasar. Y hemos escuchado historias de terror de proyectos que se retrasan por dejar esto a un lado. Por supuesto, yo creo que esto es algo que todos tenemos que tomar en cuenta, sobre todo ahorita que ya entró en vigor el código de red. Noé, me gustaría saber qué aporta este tipo de infraestructura a la conexión de CFE de transmisión. Pues la verdad es que en cuanto a aportaciones, pues aquí la ventaja es que el que viene a construir su nueva planta construye también su infraestructura eléctrica, para dejarlo en términos muy generales, y eso se le aporta a la Comisión Federal para que ellos sean los que la operan. Esto no es nada nuevo, la Comisión tiene toda su vida, toda su existencia haciendo esto. Lo que sí cambia es la nueva regulación, con la entrada a la reforma, con el código de red, las nuevas leyes, y ahí es donde se ven sorprendidos los industriales. Por eso nuestro interés de ser más proactivos y dar a conocer lo que le llamamos la ruta que hemos desarrollado como ingenieros, como además EPCistas, para que los industriales sepan qué camino o cuál es esa ruta, cuáles son los pasos, las instancias que incluyen a la SENACE, a la Comisión Federal, para que al final sea esa aportación de la infraestructura a la CFE sea mucho más sencillo, que no tengan problemas, que la reciban con las normas correctas, las especificaciones adecuadas, que la verdad es que si una planta viene y dice, es que yo vengo de Alemania o de Estados Unidos o de China, pues felicidades, pero aquí hay normas y códigos que cumplir en México, que ahora sí que son los que marca la ley, y es donde nuestra ruta está para ayudarnos.
Muchísimas gracias por tus respuestas, Noé. Sí, es un tema bastante amplio. Yo creo que nos daría para platicar muchísimo más. Noé, ¿hay algo más que te gustaría comentar? Pues la verdad es que agradecerles y ahora sí que encantado de compartir con quien le interese, a quien podamos ayudar con esta ruta energética para los proyectos industriales. Nos va a dar mucho gusto. Gracias de nuevo.